Pues buenos días, vamos a dar inicio al evento de aniversarios con un LATAM. Muy contentos de que nos acompañen, de poder compartir en esta charla. Tenemos a nuestra expositora Andrea Capetelli. Ella es experta en agilidad y bueno, pues nos va a hablar ahí de una parte que está trabajando. Es muy interesante todo esto que nos va a comentar. Vamos a tener por ahí el área de chat donde puedes escribirnos, o en la sección de preguntas vas a poder participar abriendo tu micrófono. Bueno, pues vamos a dar inicio, Andrea, te paso por ahí. Bueno, esto es muy íntimo, Andre, andás por ahí, Andre Garrido. Hemos trabajado juntas, Sí. así que nos conocemos ya con Andre. Bueno, Andre, esta es como una experiencia, ¿no? Que surge a partir de, yo creo que es una experiencia que me encontró, ¿no? Porque mientras Cruz, me acuerdo en ese momento, me contactó para poder hacer un curso de Scrum y de Kanban, yo estaba súper enfocada en desarrollar Agilism con las escuelas, especialmente de nivel inicial, primario y secundario. Y después de esto, yo digo que empecé a vivir una experiencia mónica, ¿no? Así que yo ahora les voy a compartir la presentación y les voy a contar por qué digo que esto para mí fue una experiencia mónica, ¿sí? O los mónicos, como se hacen llamar, ¿no? Bien, les voy a compartir pantalla. Hola, Marcos. Les voy a compartir pantalla para que ustedes vean lo que estoy viendo yo. ¿Sí? Bien, ¿están viendo? Ya lo pongo en modo presentación. Díganme cuando lo vean en forma correcta. Listo. ¿Sí? Bien, bueno. Les dije que esto fue una experiencia que me encontró, ¿no? Y la verdad lo transité de una manera súper linda, y yo lo llamo una experiencia mónica, un poco haciendo alusión a cómo las personas de esta escuela se llaman. ¿Por qué? Porque esto es una experiencia que transité con la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, es una escuela universitaria salvadoreña. Y como les decía al principio, esto inició, o el contexto de esta experiencia que hoy les traigo, inició en una formación del entendimiento de Scrum y Kanban, ¿no? Ese fue como el punto de partida. A medida que Cruz me iba contando, Cruz está por ahí, ¿sí? Cruz me iba contando cuál era el desafío que ellos tenían como escuela, cuál era la visión, qué era lo que había detrás de este curso de Scrum y de Kanban, ¿no? Porque estaban haciendo toda una serie de formación para poder interiorizar lo que era la agilidad. Entonces, inmediatamente después empecé a pensar en esto de cómo hago, ¿sí?, para que esa experiencia que sea de formación pueda otorgar un valor agregado y un plus para esta escuela, y más allá de conocer lo que es Scrum o Kanban. Y ahí me acordé de esto que venía enfocada, trabajando, que lo menciono lo mencioné en algunas otras charlas en las que estuve, que es Agilism, ¿sí? Y dije, bueno, en este caso, si bien está pensado para escuelas de nivel inicial, primario y secundario, tal vez me pueda ayudar a crear esta experiencia para esta escuela universitaria, y que no sea simplemente un curso de Scrum o de Kanban, ¿sí? No sé si los conocen los que están aquí, creo que no, Agilism creo que no lo conocen, pero Agilism es un marco que vengo trabajando con las escuelas y para las escuelas, o sea, en colaboración surge de esta inquietud de pensar cómo puedo contribuir a que las escuelas puedan organizarse mejor, y a partir de ello
mejorar las habilidades ciudadanas en sus estudiantes, a la vez que se transforman en una escuela innovadora, sistémica y colaborativa. Básicamente lo que hace Agilisen, ¿sí?, es tomar un desafío, si la escuela lo tiene, lo genera, lo toma, si no lo tiene, acompaña a que se descubra, trabaja sobre el desafío, lo ubica en el flujo y a través de ciclos Kaizen lo que hace es que la escuela pueda resolver ese desafío y crear soluciones que le agreguen valor en relación con sus objetivos como organización. Eso hace Agilisen y tiene 3 bloques o patas fundamentales, que es la calidad o Kaizen, la mejora continua, educación para la libertad y ciudadanía mundial, y la filosofía específica de Kaizen. Esto en la mano, ¿sí?, porque en colaboración con escuelas, en la mano de las escuelas se transformó en Agilisen, que es este camino o una guía pensada con escuelas latinas, ¿sí? Si bien yo les hablo de calidad, de educación para la libertad, que esto es Paulo Freire, de ciudadanía mundial, estoy hablando de UNESCO, y Kaizen les estoy hablando de Japón, ¿sí? En realidad, cuando lo fuimos co-creando con las escuelas, esto tomó mucho tinte latino, es decir, ¿qué les sirve a las escuelas latinoamericanas, ¿no? Entonces, esto me inspiró a decir, bueno, puedo tomar esto para gamificar este aprendizaje sobre Scrum y Kanban en esta hermosa escuela, ¿sí? Escuela Universitaria Mónica Herrera. Entonces, la idea de hoy es eso, justamente, poder contarles cómo fue esa experiencia de simulación, ¿sí?, en donde a partir del aprendizaje de Scrum y Kanban, eligieron Scrum para su desafío y simularon en un contexto seguro de formación con elementos que para ellos eran importantes porque era parte de su desafío, generar valor, ¿sí? Hoy también me acompaña Cruz para que les comparta cómo lo vivenciaron y por qué también eligieron lo que eligieron, en este caso Scrum, ¿sí? ¿Cómo empezó todo? Yo ahora les voy a compartir también para que puedan ver el simulador y podamos analizar más de cerca esto. Fueron 3 simuladores. Un primer simulador fue de Scrum, ¿sí? Siempre las historias eran relacionadas con la educación, con una universidad, con una escuela, ¿sí? Porque las personas que participaron de esto eran docentes, ¿sí? Y si hay algo que aprendí en transitar lado a lado con las escuelas es que la copia de marcos no es lo adecuado. Las escuelas funcionan de otra manera porque tienen otro espíritu, ¿sí? Y los docentes tienen otra mirada, ¿sí? Entonces, me pareció como importante contextualizar la historia del juego, ¿no? Entonces, primero se transitó todo un simulador para aprender Scrum. Ellos tenían que crear una aplicación para la universidad para que los alumnos puedan hacer su gestión escolar, y eso fue la base del aprendizaje de cómo funciona Scrum, ¿sí? Cómo funciona significa cuál es su flujo, que a partir de hacer las actividades vivencian qué les pasaba con Scrum, esa cosa que nos pasa, ¿no?, cuando nos topamos la primera vez, ¿no? Y decimos, ajá, no eran solo los eventos, o sea, es algo más, ¿no? Me pasa algo más cuando vivencio Scrum, ¿no? Entonces, el primer simulador tenía esa intención. El segundo simulador, sí, que estos dos, la intención no es mostrarlos ahora para no extender demasiado, pero sí hacen al contexto, es de Kanban, y la intención era lo mismo, era una cafetería, ¿sí?, de la universidad, y el flujo de los cafés no estaba funcionando bien. La idea era transitar ese flujo y lo mismo, ¿sí? A partir del juego, ¿qué nos pasaba haciendo ese juego? ¿Lo podíamos terminar, no? ¿Qué nos pasaba con el flujo de Kanban, ¿sí?, para poder entenderlo?
Una vez transitado esto, que era como el panorama general, ¿sí? Del marco de trabajo Scrum y el método Kanban, pasamos a este método integrado, que sí, acá es donde yo digo que en el diseño, ¿sí? En el diseño está este espíritu de lo que yo llamo Kaizen, en donde voy a dejar de compartir para que ustedes puedan ver el simulador conmigo, puedan transitar, ¿sí? Ya les comparto, ¿sí? Denme un segundito, a ver, denme un segundito, ahí estamos, así les muestro de cerca, bien. Tengo un pequeño delay con el entrar y salir, que les pido disculpas acá, ¿sí? Vamos a esperar que cargue, pero de mientras les voy contando que el simulador lo que buscaba era que puedan transitar por un upstream, ¿sí? En una especie de inception también llamada, ¿sí? En donde puedan comprender el desafío que estaban generando, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, en este caso eran unos casos, ¿sí? Y a partir de ellos ir desglosándolo hasta que eso se transformara en un backlog, ¿sí? Y pudieran experimentar Scrum, ¿sí? Disculpen el delay. No sé si hay alguna pregunta de mientras que a ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Mientras tanto. O Cruz, ¿querés hacer algún comentario? Mientras tanto se va abriendo el simulador. Bueno, como decía Andrea, fue toda una aventura inicialmente, ¿verdad? Primeramente, el hecho de cómo llevar, ¿verdad? Estos marcos ágiles hacia la universidad, y cuando comenzamos justamente a conversar de cómo hacerlo, era porque también veíamos el reto de diferentes tipos de profesionales en los equipos. Teníamos equipos multidisciplinarios, profesionales y profesionales dedicados a la docencia. Entonces, ver esta forma de cómo se iba a interactuar y cómo podíamos llevar un proceso que al final nos permitiera estar teniendo resultados tangibles, ¿verdad? Y que se vayan incrementando, ese era uno de los mayores objetivos, porque de hecho, a partir del año pasado, nosotros siempre trabajamos en la universidad con proyectos aplicados a clientes, pero ahora resulta que nosotros trabajamos con, los proyectos con los clientes en 6 meses, en un año, y a raíz de la pandemia, del COVID-19, que trabajamos con clientes, los clientes no querían esperar 6 meses o un año para hacer un tipo de proceso con nuestros estudiantes. Entonces, de ahí fue que comenzamos a ver la necesidad de conocer, ¿verdad? De meternos un poco más en este marco, en cómo utilizarlo, y fue que comenzamos a hablar, ¿verdad? Con Andrea para armar algo que nos permitiera comprender qué es, ¿verdad? De qué estamos hablando con metodologías ágiles, qué es Scrum y cómo llevarlo y aplicarlo. Y de esto salió justamente un curso que se dio a todos los docentes, ¿verdad? Que era digamos, este acercamiento, nosotros le llamamos una certificación, ¿verdad? De competencias ágiles, que era llevada a la parte educativa. Entonces, así fue que comenzó, y que de la mano de Andrea fuimos guiando, ¿verdad? Se hizo todo un programa y se hizo un seguimiento en 2 sprints diferentes para aplicarlo directamente en un rediseño. De hecho, nosotros utilizamos Scrum para hacer el rediseño de un modelo educativo que vamos a comenzar a arrancar en el 2021. Entonces, eso fue muy interesante ver cómo nos íbamos desarrollando, y esta es parte de lo que estuvimos trabajando ahí con Andrea.
Bueno, este es el simulador. Yo ahora les voy a ir comentando de a poco, ¿sí? Como les habíamos comentado, le estuvimos comentando con Cruz, hubo instancias anteriores de aprendizaje sobre agilidad, ¿sí? Hubo un primer taller. Después comencé a trabajar con ellos lo que serían estos 2 primeros simulados de Scrum y Kanban, y ahí lo que empezamos a hilar también en estas especies de check-in es esto que qué significaba agilidad, todas las cosas, las ideas, los insights que iban teniendo durante el taller anterior y cómo los veían en los talleres siguientes en cuanto a paradigma y herramientas. Esto un poco para desafiar qué es agilidad, el mindset, que sale fácil con las palabras, pero al momento de implementar o al momento de llevarlo a la práctica es difícil, ¿sí? Creo que es lo más difícil dentro de lo que es llevar adelante un desafío con agilidad, independientemente de la herramienta que utilicemos. Entonces, esto estuvo presente, ¿sí? ¿Qué consideramos agilidad? O primero Kanban y Scrum, y después, bueno, ahora de acuerdo a los insights de la vez anterior, ¿qué consideras hoy que de las ideas o de las opiniones acerca de lo que es Scrum, Kanban y agilidad consideras que es paradigma o herramienta, ¿no? Eso como una primera instancia. Después ustedes ven acá que hay 5 equipos, ¿no? Cada uno de estos equipos, ¿sí?, representaba una habilidad o un caso, si se quiere, ¿no? En este caso, pensamiento creativo. Esta primera parte tiene que ver con la puesta en común, con jugar, con generar un acuerdo inicial acerca de lo que es pensamiento creativo, más allá de que ya había acuerdos iniciales. Pero esta era una instancia en donde había un equipo, ¿sí?, empezando a pensar, bueno, y este bloque de pensamiento creativo que implica determinadas habilidades, ¿cómo traslado eso al estudiante? ¿Sí? Y cómo a la vez lo integro dentro de la cultura y la estructura de la escuela, ¿no? Entonces, un poco la intención de esto fue, les voy acercando, que se generen acuerdos acerca de que lo que era pensamiento creativo, ¿sí? Enfocamos una épica, un gran tema, ¿sí?, con algunos detalles, cuáles eran las competencias transversales asociadas, y acá empezamos a desafiar esa primera idea. Si ven, esto acá es una herramienta que se llama Scamper, que es adaptada, ¿sí? No es exactamente igual, tiene como una adaptación para lo que son temas de educación, y empezamos a debatir, ¿sí?, esto, bueno, ¿qué pasa si sustituimos pensamiento creativo por otra competencia? ¿Por qué tiene que ser esa? ¿Sí? Y lo mismo con las distintas instancias. Combinarla, ¿qué pasa si la combinamos con otras competencias, con las transversales? ¿Qué pasa si lo adaptamos? ¿Sí? Esta culebra, como le decían, tiene que ver con las distintas instancias, corregime Cruz, por las que el alumno va a ir atravesando a medida que va resolviendo el caso y se va empalmando con el ciclo educativo, ¿sí? ¿Qué pasa si esta competencia, ese caso, lo vamos adaptando a este ciclo? ¿Qué cosas le podemos agregar? ¿Qué cosas le tendríamos que sacar? ¿Y qué otros usos podría tener este caso? ¿Sí? Y así con cada uno de los equipos, ¿sí? En este caso eran 5 equipos. Una vez que se llegó a esa puesta en común, ¿sí?, comenzaron a trabajar en el impacto. ¿Esto qué significa? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? Ya llegamos a un acuerdo de lo que era pensamiento creativo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de que estemos tratando de lograr utilizar este caso para desarrollar esa competencia? ¿Quién se va a ver impactado? ¿Cómo? Hasta poder llegar a cuáles eran las características que tenía que tener ese caso, ¿sí? Después continuamos, ¿sí? Y yo acá lo llamo mapa de PBIs y no mapa de historia de usuario. ¿Por qué? Porque lo que se busca acá es poder organizar esas ideas, estos qué, que vamos generando,
¿sí?, en ese viaje del estudiante a través del caso y poder empezar a identificar cuáles son los principales temas que vamos a tener que trabajar hasta poder tener una primer partecita, una primer versión de ese caso, ¿sí? Recuerden que caso, cuando les hablo de caso, les estoy hablando una simulación en el medio de la cursada en el que los estudiantes experimentan pensamiento creativo para aprender determinadas habilidades, ¿sí? Y así un set de otras herramientas, habilidades. Una vez transitado esto, ¿sí?, lo que comenzamos es a priorizar esas opciones, pero a empezar a trabajar con quién se ve impactado por ese caso, porque a hoy, o en el año 2022, ¿no?, sería Cruz, los estudiantes transiten un programa de estudio que tenga un caso con esas características, ¿sí? Y en este caso, estas son herramientas de Link Change Management, ¿sí? Este es el radio de explosión, donde lo que hace es identificar quiénes son las personas que se ven afectadas y los procesos más o menos difíciles de cambiar. Luego, organizando esas opciones, como ven, vamos desde el impacto de las características del caso a los distintos temas de acuerdo a la experiencia del estudiante, una segunda vuelta con entender el impacto y luego organizar las opciones en este Canvas, ¿sí? En este Canvas, que también es una herramienta de Link Change Management, que básicamente es una prepriorización de cuáles de esas opciones son males necesarios que hay que hacer, ¿sí?, en función del costo y el valor, y así hasta llegar a los disruptores, que son mucho valor y alto costo, pero el valor es grande, ¿sí? Una vez hecho esto, la propuesta era trabajar en organizar en 3 sprints, ¿sí?, estos disruptores. ¿Para qué? Para que podamos simular justamente los 2 primeros sprints de trabajo con los eventos, ¿sí? Y eso significaba después tomar el primer sprint y empezar a definir cuál era el objetivo, la definición de hecho, la definición de listo y llegar a una primera priorización o primer sprint backlog, ¿sí? Que yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, de Trello, ¿no?, que es este. ¿Sí? Les dejo de compartir un minutito para volver a compartirles con esto, ¿sí? Miren, esa última parte que les estoy comentando, ¿sí?, es esta, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Yo acá les estaba mostrando en la simulación en el juego, se llegó a un primer sprint backlog, es decir, bueno, durante este sprint vamos a trabajar estos temas, que más chiquitos significan esto otro, y después el ejercicio, la simulación de poder construir un tablero. Este es uno de los equipos, no el que les estaba mostrando, este es el 4, ¿no? Pensamiento estratégico, ¿sí? Este trabajo, ¿sí?, representó hacer un primer sprint, tener una experiencia de review, que reciban feedback, que adapten y volver a hacer una segunda iteración, ¿sí? En definitiva, ¿sí?, este trabajo, ¿no?, yo creo que, digamos, quizás lo más interesante fue cómo a partir de, digamos, de esta simulación, ¿se escucha mucho ruido? ¿O se me escucha bien? Sí, sí, hay algo de ruido. Hay algo de ruido, pero ¿se me deja escuchar? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien. Les comparto de nuevo la presentación. Y acá les muestro la casita de los valores y principios de Scrum, ¿no? Porque si bien yo les mostré un juego gamificado donde pasaban, los docentes experimentaban en equipos, en células, determinadas situaciones desde
entender cuál era la creación de ese caso, cuáles eran los distintos focos de cada uno de los casos y cómo llegar a tener su product backlog y mostrar sus primeros incrementos. En definitiva, la vivencia de esto tuvo que ver con transitar los pilares, ¿sí?, de Scrum. La transparencia, ¿por qué? Porque se compartió la estrategia con los docentes, se conversó horizontalmente. En ese espacio estaba presente desde el rector, los directores y los docentes en un total contexto de transparencia. Los backlogs eran transparentes y se mostraban. Fue una situación de adaptación. ¿Por qué? Porque algunos de los equipos dijeron, bueno, sí, el caso, y lo diseñaron y generaron sus incrementos en relación al caso. Y otros dijeron, no, tenemos que adaptar, no vamos por el desarrollo del caso, vamos a pensar por cuáles son los lineamientos generales, y cambiaron el foco de su sprint. Por ejemplo, empezaron a pensar en qué pasa si somos varios equipos que estamos construyendo para un mismo producto, por lo tanto consumimos del mismo product backlog. ¿Habrá equipos que son transversales? ¿Sí? Entonces, se produjo toda esta experiencia de adaptación y de inspección, porque vivenciamos esas instancias de review en donde te muestro lo que estoy haciendo, recibo el feedback y entre todos vamos generando un insight sobre eso que estamos viendo. ¿Era lo que se esperaba? ¿No era lo que se esperaba? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que incorporar? Y desde los valores, sin duda, por el compromiso. Realmente los docentes estuvieron desde el primer día, el rector estuvo el primer día, los directores de carrera estuvieron desde el primer día, estuvieron presentes, el compromiso incluso de replantearse, ¿puedo con esto o no puedo con esto? ¿Cuánto es el tiempo que yo puedo dedicarle? Ahí se vivenció el compromiso. El coraje, ¿sí? De hecho, asignaron un product owner por ahí en alguno de los equipos. Emergieron personas que les nacía ser facilitadores, o sea, que les brotaba, digamos, y en las reviews mostraban el sprint backlog, y ellos facilitaban naturalmente e investigaban esa parte y se animaron. Por eso digo coraje. El respeto a las ideas diferentes. No lo entiendo, me abruma, pero escucho, ¿sí? Y tengo apertura para poder pensar que en esto de agilidad también puede acompañar un cambio en la educación, en la escuela en la que estoy. Se pusieron en juego un montón de emociones, sin duda, ¿sí? Hablamos de sentirnos abrumados, hablamos de no entender, de que nos hagan ruido los roles, pero ¿cómo funciona esto? En luchar con lo que ya teníamos, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Entonces, en definitiva, creo que lo más valioso de esta gamificación fue, por un lado, jugando transitar los principios y los valores de Scrum y que lo pudieran elegir, porque realmente lo eligieron. Tenían otras opciones, pero lo eligieron. Y experimentaron, y como decimos acá en Argentina, se lo llevaron puesto, ¿sí? ¿Cómo funciona Scrum? Con sus cosas buenas y malas, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivenciarlo, el que te cueste hacer la daily y tener que hacer la weekly, en el que no sé cómo funciona, cómo puedo visibilizar el flujo de Scrum en un tablero y cómo se escribe una tarjeta, ¿sí? Y qué me pasa a mí con el rol, que el product owner es un jefe, no es un jefe, qué significa, ¿no? Entonces, esas instancias que tienen que ver con las emociones y con que sea un punto de partida para seguir adelante, creo que es el mayor valor de este juego, ¿sí? Ahora los dejo con Cruz, ¿sí? Acá Cruz puse una fotito tuya, porque Cruz les va a poder contar, como yo digo, desde la trinchera y desde
desde la perspectiva de la escuela, no solo cómo vivieron esto, sino también porque ellos eligieron asumir un desafío desde la agilidad, ¿no? Más allá de esto que les estoy comentando. Los dejo con vos, Cruz. Gracias, gracias, Andrea. Salía con menos barba en esa foto. Bueno, sí, fue muy interesante, ¿verdad? Como decía Andrea, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de cierta forma y de hecho todavía estamos en esta parte de acostumbrarnos. Básicamente, cuando comenzamos a darnos cuenta que estamos diseñando un nuevo modelo educativo, ¿verdad? Que ya tenemos un par de años trabajando en él y llegamos a esta etapa en la cual nosotros tenemos unas actividades pedagógicas que se llaman casos, es lo que nosotros le llamamos, donde trabajamos, digamos, mucho más en contacto con el estudiante y realidades y experiencias de aprendizaje y donde se requiere que exista este seguimiento de todo lo que se está realizando para tener un resultado final, ya sea en este caso que nosotros lo hacemos con clientes reales. Entonces, inicialmente, ¿verdad? Nosotros decidimos, bueno, ¿cómo lo hacemos también nosotros? Porque ahora se está hablando mucho de agilidad, se está hablando mucho de Scrum y cómo nosotros lo podemos aplicar. Entonces, y muchas veces escuchamos el tema aplicado, sí, Scrum, sí, para la parte de tecnología, para la parte de desarrollo. Y comenzamos a pensar, bueno, ¿qué sucede? Que nosotros estamos tratando de siempre ser pioneros en la institución para implementar, ¿verdad?, nuevos procesos que nos permitan desarrollarnos y sobre todo a nuestros estudiantes desarrollarse en un ámbito laboral. Entonces, por ahí nos surgían siempre Scrum, ágil, gestión de proyectos ágiles y decíamos, bueno, podríamos pensar en una materia, por ejemplo, una materia que tenemos gestión de proyectos y entonces, pues se puede cambiar y se hace ya aplicado al ágil y las metodologías ágiles o marcos de trabajos ágiles. Sin embargo, nos dábamos cuenta que todos nuestros docentes tampoco no tenían la comprensión directamente de qué trataba o cómo estructurarlo. Entonces fue que comenzamos a armar, ¿verdad?, este curso para ponernos a todos, en la universidad a todos, y como decía Andrea, por eso estaba desde el rector hasta los docentes horas clase, ¿verdad?, de aquellos docentes que llegaban, porque lo que queríamos era que se comprendiera cómo funcionaba en este ambiente y cómo lo podíamos nosotros aplicar en el ambiente educativo. Claro, como todo, tuvimos algunos tira y encoge, o sea, me refiero, nosotros veníamos trabajando con Design Thinking hasta cierto punto y fue como entrar ahora a esto nuevo, a los dailies, que no estoy acostumbrado a reunirme de forma más concreta para las cosas. Entonces, tomamos como reto, ¿verdad?, que íbamos a trabajar y diseñar, ¿verdad?, esas 18 semanas en este formato y que íbamos a conformar este tipo de equipos. Formamos 5 equipos en los cuales tuvimos diferentes roles y aplicar a la parte de los roles, donde no es un jefe, es una distribución de actividades, es lo que nos comprometemos a hacer. Creo que fue también uno de los mayores aprendizajes, porque todos teníamos algo que hacer. Todos teníamos muchísimas cosas que hacer en el día a día, ¿verdad? Y por lo tanto, en este caso, llegar y comprometerse con algo es enorme, pero comenzar a ver de qué forma teníamos ese backlog, de qué forma íbamos a comenzar a abordar, ¿verdad?, y qué íbamos a meter, por ejemplo, en el primer sprint, que se daba esta discusión de qué tanto podíamos colocar y manejar en ese tiempo, nos permitió evidenciar, ¿verdad?, cuál es la aplicación que tiene esto dentro de la educación. Porque de hecho no vamos a poder meter todo, es mentira. O sea, ya pasamos, o sea, nosotros hace 5 años, de hecho, dijimos y tomamos la mentalidad en la institución de el contenido es solo la excusa. Ese es uno de nuestros principios institucionales, porque sabemos que el contenido, al final de cuentas, siempre va a ser vasto y no vamos a poderlo meter en X cantidad de semanas. Entonces,
comenzar a darnos cuenta que podíamos priorizar, que podríamos fijarnos estos tipos de objetivos y decir cómo lo íbamos a administrar y nosotros evidenciarlo en todo este proceso, nos permitió también ahora tener una comprensión para las clases que vamos a ejecutar. Y seguimos desarrollando, porque por ejemplo ahorita llegamos hasta un sprint 2, estamos trabajando en un sprint 3, donde estamos reconfigurando una parte de los equipos y terminar ese diseño de esos casos. Pero creo que mucho más allá de la parte teórica, y como bien lo decía Andrea, el hecho cómo ella nos guió para tener ese proceso y realmente evidenciarlo con este tipo de simulador, que de hecho yo no le llamaba simulador, para mí era un taller práctico, le decía, porque nosotros estábamos trabajando con esta parte que es real, ¿verdad? Pero sí, se evidencia esa parte de cómo lo fuimos desarrollando y al final tenemos entregables sobre los cuales estamos trabajando. Entonces, es súper, súper importante, ¿verdad? Que realmente se puede empujar y se puede hacer. Claro, hay muchos cambios a nivel de estructura, ¿verdad? A nivel también de pensamiento y cultura, porque los tuvimos, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a trabajarlo de esta forma y a medida íbamos caminando nos dábamos cuenta de esa mezcla probablemente, entre otras cosas, de cómo estábamos trabajando, pero poco a poco íbamos afinando y moviéndonos un poco. Todavía tenemos mucho que aprender. Estamos aprendiendo de todo esto, pero creo que los resultados que estamos teniendo y cómo lo vamos a seguir implementando en nuestra institución van a ser de muchísimo, muchísimo beneficio, ¿verdad? Y realmente nosotros somos de las instituciones de las universidades que lleva Scrum o la parte de los marcos ágiles a la integración con sus docentes. Entonces, que esto por lo general no se ve, o sea, lo vemos en universidades que lo tienen como una clase que probablemente llevan para sus estudiantes, pero no directamente para su cuerpo docente y que puedan cambiar la forma de trabajo para ser más eficientes y siempre enfocados en el resultado. Así es que súper, súper muy buena experiencia que tuvimos con Andrea. Y ese es el espíritu mónico del que Andrea hablaba. Porque, tan contagioso. Exacto. Totalmente. Creo que tenemos unos minutos. Veo acá a Liz, Marcos, Nor, Andrea, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, a Cruz, a mí, es el momento. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí, muchachos? ¿Sí, no? Yo tengo la manía de ir preguntando persona por persona. Cruz ya sabe. Tengo esa manía. Bueno, bueno, si no hay preguntas, creo que estamos, ¿no? Acá Liz nos dice todo bien. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevó a hacerlo? 2 semanas, ¿no? Fueron 2 semanas de formación y después 2 semanas y 2 semanas. Sí, de hecho, las 2 semanas de formación era para entender todo esto, cómo funcionaba, un acercamiento también a la parte teórica y luego nos quedamos en full metidos práctica. Yo creo que eso fue lo que ayudó muchísimo porque Andrea, por ejemplo, nos soltó después del simulador que hicimos con ella, nos soltó para quedarnos nosotros trabajando en el primer sprint que duró 2 semanas. ¿Verdad? Luego hicimos con Andrea un seguimiento, ¿verdad? Ella vino y vio qué es lo que se había hecho. Yo creo que esa es una de las mejores cosas también, porque es como tenemos el sprint, el primer sprint que vamos a hacer, y luego hicimos el segundo sprint. Entonces, digamos, a medida de tiempo, quizás estamos hablando de 1 mes y medio, pero partimos, digamos, de la semana inicial de formación. Bien. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya estamos. Cruz, gracias por venir. Fue un poco accidentado el inicio, le pedimos disculpas por el tema de Zoom, pero bueno, aquí estamos. Y la verdad para mí fue una experiencia excelente, Cruz. Me llevo esto de Mónicos, me encanta. Para nosotros también y seguramente vamos a seguir trabajando en un futuro.
Súper bien. Bueno, les agradecemos. Ya quedan liberados para seguir en el ciberespacio. Yo digo en la Matrix, en la Matrix de Zoom, ¿no? Porque uno empieza a pensar, digo, me voy a una sala, a la otra, es como que uno va caminando por la Matrix. Así que bueno. Listo, muchísimas Muchas gracias. gracias, Andrea. Gracias, Cruz. Que tengan un buen día. Igualmente, cuídense. Gracias. Chao.